Ahora sí. Muy buenas tardes nuevamente. Qué bueno que está aquí esta tarde. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que yo sé que va a ser de bendición para usted. Y vamos a la palabra. Préstame el iPad, hijo. Vamos a la palabra y vamos a leer Lucas capítulo 8. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 4. Déjeme que reaccione aquí la Biblia. Lucas 8. A partir del 4, y dice la palabra del Señor: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que hoy nos darás nuevamente revelación. Y permite, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica y convertirnos en hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos y lo hemos visto y lo hemos escuchado, que muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron dadas en forma de parábola. Él lo hacía de esta manera, en forma de parábola, siempre que se trataba de una enseñanza con principios de reino. Los principios de reino es algo que nos debe a nosotros de enriquecer y que nosotros tenemos que atesorar, porque por medio de esos principios de reino nosotros vamos a poder establecer ese reino de Dios aquí en la tierra. En esta ocasión, en esta palabra, se había juntado una gran multitud delante del Señor, y Él les habla precisamente con esta parábola, haciendo alusión a un sembrador. Y vuelvo a repetirle, el hablar en parábola tenemos que considerarlo y tenemos que saber que nos está hablando de principios de reino. Es algo importante, es una enseñanza importante que tenemos que ver y que tenemos que atesorar. Y en esta parábola les habla de un sembrador que sale, empieza él a dejar su semilla, empieza él a poner la semilla en distintos tipos de suelo, en distintos tipos de tierra, y vemos cómo en los primeros no progresa como él esperaría que progresara, vaya, no funciona, no sucede nada. Y llega un punto
en el que el Señor, en el versículo 8, dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esto nos habla de que el éxito de ese sembrador y el éxito para esa semilla sucedió hasta que la semilla encontró buena tierra. Esto nos habla de que el éxito de la semilla nada tiene que ver con la semilla misma. La semilla está bien, la semilla estaba en perfecto estado, estaba correcta para florecer, para dar fruto, pero el problema fue la tierra. La semilla, dependiendo de esa tierra, dio fruto o no dio fruto. Eso quiere decir que la semilla estaba bien y que el éxito depende únicamente de la tierra. Pero termina diciendo en el versículo 8 que leímos: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces se acercan los discípulos y le preguntan al Señor. Yo siempre me he preguntado y me imagino que muchos de los discípulos no sabían muchas de las enseñanzas del Señor, como que todavía no sabían ni qué onda. O sea, tardaron tiempo en, como decíamos en mis tiempos, en que les cayera el 20. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero entonces los discípulos se acercan, versículo 9, y le preguntan: ¿qué significa esta parábola? A lo que el Señor contesta en el versículo 10, y Él dijo: a vosotros os he dado a conocer, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Por eso les estoy platicando y les estoy explicando que estos son principios de reino. Pero a los otros, por parábolas. Por eso hablaba por parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es algo bien interesante porque aún en la actualidad, cuando leemos la palabra de Dios, mucha gente le pasa esto: lo ve y no ven, y lo escuchan y no lo entienden. O nos quedamos en la lela, ¿verdad? Ay, qué bonito sermón, ay, qué padre estuvo el domingo. ¿Y de qué se trató? Pues no me acuerdo. O no entendí nada. O no supe ni de qué se trató. Entonces tiene que venir un profeta del desoriente de Timbuktu. Y dice: mira lo que nos enseñó. Y es cuando uno dice: ay, 3 años diciéndoles eso, y hasta que vino el profeta. No se crea. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino, dice el Señor. Eso nos explica el por qué mucha gente tiene tantos años a veces en las iglesias, tantos años en las congregaciones, tantos años escuchando sermones, escuchando mensajes, enseñanzas, pero no sucede nada. Porque ven y no ven, y oyen, pero no escuchan. Como dicen los de Yucatán, creo que es: buscan y no buscan. Busco, no busco, dice, busco, no busco. Ellos se refieren a que busca y no lo encuentran, ¿no? Pero así dicen: busco y no busco. Mucha gente en la iglesia pareciera que todo lo que han escuchado de la palabra de Dios y todas las enseñanzas de la palabra de Dios no les ha funcionado. Porque seguimos con muchas broncas, seguimos con muchos problemas, seguimos con muchas situaciones que no podemos y no sabemos cómo arreglar. Eso nos habla de que no está funcionando venir a la iglesia.
de que no está funcionando ir a escuchar un sermón, una prédica, una enseñanza. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que el problema no es la semilla. Y tenemos que entender que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios que se siembra en cada uno de nosotros, que llega a nuestra vida por medio de una enseñanza, por medio de una prédica, por medio de algo que leemos en las Escrituras, de un pasaje de las Escrituras. Y lo leemos, pero no lo entendemos. O lo escuchamos, perdón, no lo oímos, pero no lo escuchamos. Pero nos está diciendo el Señor que la semilla no es el problema. El problema es la tierra. Y la tierra tenemos que entender, si la semilla es la palabra de Dios, tenemos que entender que la tierra somos cada uno de nosotros. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje de Lucas 8, ahí se van a dar cuenta, porque el Señor esto es lo que les explica a los discípulos. Y Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, versículo 10. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Quiere decir que si no creemos, no nos vamos a salvar. Eso quiere decir que aunque usted haya hecho la oración de fe, si no la creyó y si no cree en el resto de la palabra de Dios, no se va a salvar. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, se emocionan, salen motivados el domingo, se hicieron champú de cariño y salen así con brinco patadas los carros del faraón. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué cree? ¡Pum! Se apartan. Es lo que yo le recuerdo cada vez y lo exhorto a que no lo haga, que cuando hay problemas no se aleje de la iglesia. Precisamente eso es mucha gente lo que le pasa. Estamos muy bien, estamos creciendo, estamos recibiendo de la palabra, nos viene un problema, sea económico, sea de salud, sea financiero, bueno, ya dije económico, sea del trabajo, sea familiar, y nos recluimos en la casa otra vez. Ya no queremos ir, porque la palabra de Dios no funcionó, porque las oraciones no funcionaron. Pero el Señor nos dice que la semilla está bien, porque la semilla es la palabra de Dios. No puede estar mal, no puede estar equivocada. Lo que no está funcionando es la tierra. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto es algo parecido a los anteriores, pero estos también oyen, estos también reciben, estos también pueden estar alegres de la palabra, de lo que recibieron, inclusive motivados. Fíjese lo que le voy a decir. Pero llegó el aguinaldo y me fui por otro lado. Es en serio. La gente cuando trae dinero se me transforma. Se le transforma al Señor, pues. A mí me tocó verlo muchos años en la maquila. Se lo voy a explicar así, se lo voy a platicar. Ya lo he platicado otras veces. Cuando yo trabajaba en la maquiladora, usted veía a los chavos tranquilos, ¿verdad? De lunes a viernes agarraban el transporte
de la empresa, el camión, y los veía normal. Pero llegaba el fondo de ahorro, llegaba el aguinaldo, o a veces simplemente la semana de pago, o la quincena, según fuera el pago. No, hombre, ese día venían transformados. Bota, cinto piteado, tejana, hasta le echaban gasolina al carro. Ese día no agarraban el camión, se iban en el carro. De veras, era un cambio. No iban a decir cuándo recibieron aguinaldo y fondo de ahorro, pero habría señales. Pero había señales. Entonces, no solo eso. Le voy a poner otro ejemplo. Nosotros hemos orado por mucha gente para que consiga trabajo. ¿Qué cree? Consiguen trabajo y ya no vienen, porque ahora tienen mucho trabajo. Esos son a los que se refiere el Señor, que cayeron entre espinas. Oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes. Fíjese cómo dice la palabra. Afanes. ¿A ti qué te afana? El trabajo, la rutina diaria, a veces son los problemas. El domingo hablamos de los Goliaths. A veces son tantos esos los agobios, esas espinas que surgen en nuestra vida que ya no nos permiten seguir creciendo. Y no nos permiten seguir creciendo, y la palabra que ha sido implantada en nosotros se apaga. Se vienen los problemas y se nos olvida la fe. Acuérdese que lo contrario a la fe es el miedo. Entra en nosotros el miedo y no hay más fe. Mucha gente por eso viene a la iglesia, dura muchos años a veces en la iglesia, gente que es constante, pero aparentemente no le funciona la palabra. Ahora, usted tiene que saber que el venir el domingo a la iglesia o el miércoles es como cuando usted va a un restaurante y usted pide un entremés, un appetizer, ¿no? Pide ¿es coliflor? Pide una coliflor así horneada con no sé qué le ponen, pero está bien buena. Pero ese no es el plato fuerte, ese es nada más un aperitivo. Esa es la entrada, como le llaman también en muchos restaurantes, la entrada. ¿Qué quiere decir? Que es nada más como para empezar a hacer estómago, como para empezar a hacer apetito. Y enseguida vienen los molletes. Es como cuando pide un quesito fundido, algo así, tranquilo, porque ahí vienen los tacos. Es apenas un aperitivo. ¿Qué quiere decir? Que el venir a la iglesia el domingo, ese es un aperitivo. El verdadero hijo de Dios, o alguien que verdaderamente quiere crecer en el Señor, tiene que buscar más. Y más no me refiero a que se conecte a ver miles de prédicas en YouTube, no me malentienda. Tiene que buscar más en la Biblia. Tiene que buscar más en las Escrituras. Tiene que buscar más en oración. Eso es el plato fuerte. La prédica del domingo es meramente un aperitivo para que usted se motive, para que usted pueda seguir conociendo del Señor. Y el plato fuerte va a ser esa búsqueda que usted va a empezar a tener, y que en esa búsqueda el Señor le va a revelar los misterios que no son para todos. Que no son para todos. Son para los que quieren saber los misterios. Por eso se acercan al Señor estos discípulos y les dicen: Señor, bueno, eso que nos platicaste, que dijiste en parábola, ¿qué es? Ellos querían más. O sea, no se conformaron con la prédica que le dio a la muchedumbre, a toda la gente que se le reunió ahí al Señor. Ellos querían más. Así es. Querían conocer verdaderamente los misterios, querían conocer acerca del reino del Señor, porque eso fue meramente un aperitivo. Pero ¿qué es esa semilla?
¿Qué es esa semilla? Y en el versículo 11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Ya lo habíamos concretado, ya lo habíamos dicho. Y esa semilla, esa palabra de Dios es cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, cuando toca nuestra vida, cuando es implantada la palabra en nuestra vida, cuando nosotros escuchamos de la palabra, porque acuérdense que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es esa semilla que es puesta en cada uno de nosotros. Pero para que esa semilla pueda crecer, para que esa semilla pueda desarrollarse, tiene que estar en una tierra adecuada. Y tiene que estar no solamente en una tierra adecuada, sino también en un ambiente correcto. Porque fíjese, puede usted tener ya su plantita, a lo mejor ya empezó a crecer por ahí, pero si vienen las heladas y hay que taparlas, porque ya el ambiente no fue el correcto. O a lo mejor si no le echamos el agua suficiente, ya el ambiente no fue lo suficientemente húmedo para que siga creciendo y desarrollando. Entonces tiene que haber un ambiente adecuado. La semilla tiene que estar en ese ambiente para que pueda seguir creciendo. Es como cuando una mujer tiene una concepción, o vaya, recién empieza su embarazo, ahí hay ya vida, ya la semilla fue implantada, el embrión empieza a crecer, ya desde ese momento hay vida. Pero tenemos que entender que necesita un ambiente adecuado para empezar a desarrollarse. Si esa mujer no lleva una buena alimentación, si no guarda los cuidados correctos, puede ser que esa semilla no progrese, que no crezca, que no se desarrolle y que finalmente no dé fruto. Así de importante es tener un buen ambiente. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestra vida, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, la palabra es implantada, la semilla es implantada. Mire, vamos a Santiago 1:21. Santiago 1:21. Y dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando nosotros hacemos esa oración de fe y que le decimos a nuestro Señor Jesucristo, sé mi Señor, entra en mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, normalmente la gente piensa y todos pensamos, ya es salvo, ya se salvó. Pero la realidad es que únicamente se salvó su espíritu. Quiere decir que solamente una tercera parte de esa persona es salvada ya. Quiere decir que se conectó el espíritu nuestro, se conecta con el Espíritu de Dios y en ese momento recibimos esa palabra y es implantada esa semilla, pero es implantada en nuestro espíritu. Por eso aquí nos dice Santiago, desechando toda inmundicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahí se nos es implantada la palabra de Dios, la semilla. Eso quiere decir que el Espíritu es el que es salvado ese día que confesamos a Jesús. Y la tierra donde es implantada esa semilla, que somos nosotros, tenemos que entender que es nuestra alma. Esa es la tierra, es nuestra alma. Nosotros tenemos que entender que como seres humanos nacemos con una alma que ya viene dañada, con una alma que viene ya con un
Salud, que viene ya con un defecto de fábrica. Y nuestro espíritu, que aunque viene de Dios y es quien nos da vida, está desconectado de Dios. Entonces podríamos decir que nacemos con una alma dañada y con un espíritu separado de Dios, que en palabras bíblicas sería muerto. Acuérdese que cuando nosotros estamos en pecado estamos separados, y si hay separación, hay muerte. Sin GPS, exactamente. Entonces recibimos al Espíritu y lo único que se salva de nosotros es el Espíritu. Ahí nos conectamos y ahí se nos implanta la palabra. Pero esta semilla sigue estando únicamente en el Espíritu y tiene que empezar a encontrar un ambiente adecuado, que es nuestra alma, para que empiece a ser transformada, para que empiece a crecer y para que empiece a desarrollarse y para que finalmente empiece a dar fruto, que empiece a crecer, porque la semilla está únicamente en el Espíritu. Ahí mismo en Santiago 1, en el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Quiere decir, fíjese, si lo llevamos a este mensaje que estamos hablando el día de hoy, nos está diciendo Santiago que todo hombre tiene que ser pronto a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que hacerlo de manera pronta, con prontitud, estar al pendiente de esa palabra, aprenderla. Tenemos que ser tardos para hablar, porque ¿qué hablaríamos? Hablaríamos desde nuestra alma, desde nuestro ser, desde nuestro entendimiento, desde nuestra conveniencia también muchas veces. Discutimos, ¿verdad? Nosotros con el Espíritu Santo, y discutimos porque no queremos doblegarnos a veces. Entramos en un combate, entramos en un conflicto. Entonces tenemos que ser prontos para oír la palabra de Dios, pero tardos para presentar mis argumentos. Y si mis argumentos no van de acuerdo a los argumentos de la palabra que estoy oyendo, cuando discutimos y no estamos en acuerdo, ¿qué nos pasa? Nos enojamos, ¿verdad? Por eso dice Santiago: todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios, tardo para dar sus argumentos y tardo para enojarse si no va de acuerdo a lo que está escuchando. Entonces tenemos que recibir esa semilla y tenemos que empezar a generarle y a tener un buen ambiente para que esa semilla se vaya desarrollando de una manera correcta, de una manera adecuada. Porque esta semilla está viva. Acuérdese que la palabra de Dios está viva. ¿Usted alguna vez ha intentado comerse, bueno, le voy a cambiar la pregunta, ¿ha comido palomitas de maíz? ¿Le ha pasado que de repente algunas palomitas el maicito todavía no se abrió y no se lo puede uno comer? Se quiebra uno hasta las muelas a veces. ¿Ha intentado comerse las puras semillitas sin que truene sin que se abra la palomita? No se puede, ¿verdad? O vaya, no, es muy difícil. Habrá quien sí le gusta al final comerse esos maicitos, ¿verdad? Pero normalmente es muy difícil. Normalmente no se puede y sería muy incómodo, sería inconveniente y complicado. La palomita de maíz, o el maíz rosero, como también se le conoce, aquí en la tiendita hay. Y bueno, vamos a aprovechar como comercial. Si usted compra el paquete, no se lo vaya a comer así, no va a poder, porque vienen los puros maicitos. Pero esos maicitos vienen en una bolsa sellada de tal manera y con mantequilla o aceite, no sé realmente qué es lo que contenga, que cuando usted la pone en el microondas y empieza a generarse un ambiente ahí de humedad, de calor,
de una manera correcta, empieza, usted empieza a oír las palomitas, ¿verdad? Y empiezan a llenarse la bolsa y todo eso se convierte en algo delicioso y también huele bien rico. Y ahí nos está hablando que ya está listo para comerse. Nosotros recibimos esa palabra de Dios, pero esa palabra de Dios es como ese maíz rosero que está puesto por medio de nuestro espíritu, en nuestra alma. Pero si nosotros no generamos ese ambiente correcto y adecuado, vamos a tener esa semilla ahí encerrada en la bolsa y no va a reventar, no nos la vamos a poder comer. Pero si usted, ese maicito rosero que fue depositado en usted, usted empieza a trabajar de tal manera que se empiece a generar un ambiente correcto y adecuado, en su vida va a empezar a sonar el Espíritu Santo de tal manera que usted va a empezar a dar fruto por todos lados y se va a convertir en, no en un fruto deseable, en unas palomitas deseables. Todo el mundo le va a decir: oye, ¿qué te hiciste que hueles tan sabroso? Porque así huelen las palomitas. Nosotros tenemos que permitir que esa semilla que fue puesta en nosotros encuentre un ambiente adecuado para que se desarrolle, para que se reviente como esas palomitas de maíz, para que encuentre ese ambiente y empezar a fluir de una manera correcta y adecuada. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo sé que usted se sabe este versículo. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva, ahí fue puesta en usted. Y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted tiene que saber, o vaya, yo creo que todos lo sabemos, que para que una semilla pueda crecer y desarrollarse, esa semilla cuando sale del fruto o de donde se toma esa semilla, primero se tiene que dejar morir esa semilla. La semilla tiene que morir. Y cuando ya está muerta, entonces es plantada y empieza a crecer, empieza a desarrollarse. De acuerdo a lo que nos dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios es viva, es esa semilla viva y eficaz. Y es como una espada que corta, porque es una espada de doble filo, que corta a partir del alma y el espíritu. Porque va a haber un conflicto, va a haber una guerra entre su alma y su espíritu. Porque su alma va a pelear por estar a gusto. Su alma va a pelear por no venir a la iglesia el domingo en la mañana. Va a pelear por no levantarse para venir a la oración. Va a pelear para no venir el miércoles a las 7. Pero con la palabra de Dios va a cortarse de tal forma que va a permitir que esa semilla empiece a dar fruto. Va a entrar en conflicto. Pero por medio de la palabra de Dios, nosotros tenemos que permitir que esa semilla crezca, que esa semilla esté en buena tierra. Y esa palabra de Dios tiene que florecer, tiene que fluir, tiene que crecer en cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende el permitir que eso suceda. Nosotros tenemos que cortar todas nuestras carnes, todas nuestras pasiones, todos nuestros afanes y permitir que esa semilla tenga un ambiente adecuado para que pueda crecer y florecer de una manera correcta, de una manera adecuada. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Dice así: por lo cual
También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí nos está hablando que cuando nosotros recibimos esa palabra de Dios, tenemos que permitir que esa palabra de Dios se desarrolle y actúe en nuestra vida. Porque si verdaderamente nosotros somos creyentes, creemos en esa palabra, vamos a permitir que esa palabra vaya creciendo, que esa palabra se vaya desarrollando, que esa palabra vaya creciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que permitir que haya un buen ambiente en nosotros. Tenemos que permitir que crezca, regarla, cuidarla, darle el ambiente adecuado, darle el ambiente correcto para que pueda surgir en nosotros esa vida nueva y que nuestra alma empiece a ser transformada, que nuestra alma empiece a ser cambiada, que nuestra alma empiece a fluir con una nueva vida, con una semilla correcta, con una semilla adecuada. Por eso es muy importante que nosotros al recibir la palabra del Señor en nuestro espíritu, y vuelvo a repetirlo, que nosotros hacemos la oración de fe, nuestro espíritu se conecta. Y en cada mensaje, en cada prédica, nosotros empezar a poner en práctica cada una de esas cosas que nos enseña el Señor por medio de su palabra, para poder ser hacedores, para poder caminar en su palabra, para poder hacer lo que Él nos pide y de esa manera permitir que la semilla vaya teniendo un ambiente correcto, adecuado, vaya creciendo y llegue el momento en que empiece a florecer de tal manera que también va a llegar el tiempo en que empecemos a dar fruto. En la actualidad vivimos tiempos muy tristes porque vemos a mucha gente del pueblo de Dios que sí va a la iglesia, que sí tal vez estudia, que sí ora, pero que no le vemos frutos correctos, que no le vemos frutos adecuados. Y mire, y se lo digo porque es muy fácil hacer un TikTok, es muy fácil hacer un videíto de YouTube, es muy fácil hacer pues algo motivacional y algo para que nos siga la gente o nos vea la gente o piense que somos muy espirituales. Pero esa es una cara o es una faceta de nuestra vida que podemos mostrar, pero es muy diferente a cuando verdaderamente estamos dando fruto. Yo en muchas ocasiones les he comentado y les he dicho, para que usted se pueda dar cuenta de la calidad de cristiano, vamos a decirlo así, de un hermano, de una hermana, de alguien, de quien sea, usted tiene que observarlo con su marida, con su marido, con sus hijos, a veces hasta con sus mascotas. Y ahí usted se va a empezar a dar cuenta verdaderamente si hay fruto o no hay fruto. Si hay fruto o no hay fruto. Porque podemos venir aquí el domingo y levantar manos y hacer un video y hacer un TikTok. Pero la verdad, la realidad de nuestra vida, tal vez la podemos esconder, pero a Dios no lo vamos a poder burlar. Y una manera muy fácil de que usted se dé cuenta es viendo eso, de verdad, véalo, obsérvelo. Mire, hay muchísima gente del pueblo de Dios, de verdad se lo digo sin exagerar, que si usted observa cuidadosamente, se va a dar cuenta que no está dando fruto. De verdad, es muy triste, pero sí se da uno cuenta. Claro, tiene uno que empezar a hacerse un poquito más observador, porque si va uno por la vida así como que sin fijarse, pues no nos vamos a dar cuenta tal vez. Tener discernimiento, exactamente. Y tenemos que ser más observadores, la verdad. Mire, le voy a poner un ejemplo muy reciente.
Ahora resulta que un artista de esos que le gustaba la gasolina, bueno, a la novia le gustaba la gasolina, ya recibió a Cristo. Y ahora resulta que ya lo traen en todos lados ahora. Ya lo quieren invitar a todas las iglesias a que predique. Dígame si ya dio fruto el señor Yankee. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estamos viviendo unos tiempos donde no tenemos ese discernimiento. O sea, lo mismo que acaba de hacer él, a lo mejor lo acaban de hacer otras 2, 3 millones de personas ayer o antier. Ojalá y hasta más, no sé. O sea, ¿a qué me refiero? Que hayan recibido a Cristo en su vida y que hayan decidido cambiar de vida. Porque es muy diferente recibir a Cristo y no hacer el cambio. Es muy diferente hacer la oración de fe y no cambiar mi vida. Por eso yo aquí lo digo cada vez. Lo que necesitamos es hacer discípulos, no vacunar a la gente. Porque cuando usted vacuna a la gente, pues nomás la vacuna y dice, ay, haz la oración de fe. Y la hacen, ay, así que uno bien contento. Pero esa persona, yo creo que no va a pasar ni una hora y ya va a estar igual en su vida. Y peor si no la hizo de una manera consciente, pensada, pues sí, así muy en la certeza de lo que tenía que hacer. Exacto. Y por eso vemos mucha gente, y vuelvo al punto, vemos mucha gente que sí, ya recibió a Cristo, empiezan a ir a la iglesia, pero no dejan su vida pasada. O sea, no hay un arrepentimiento. Arrepentimiento, acuérdese que es cambio de dirección, cambio de forma de hacer las cosas. Si no hay un cambio, eso quiere decir que no hay arrepentimiento. No lo hay. Si no hemos logrado hacer un cambio, no hay arrepentimiento. Sé y lo entiendo que a veces puede haber cambios que nos van a costar más trabajo o que están ligados a algún malestar, alguna enfermedad física, vamos a decirlo así, que nos va a costar más el poder hacer el cambio, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Tenemos que trabajar en poder hacerlo. Porque si nos quedamos así como llegamos, entonces no hay cambio. Eso quiere decir que la semilla no cayó en buena tierra. Y eso quiere decir que la semilla no va a crecer, no va a desarrollarse, no va a florecer. Y mucho menos, si no florece, pues mucho menos va a dar fruto. Así que tenemos que ser una buena tierra. La semilla funciona solamente en la tierra correcta. Porque la palabra de Dios es entregada en esa forma de semilla. Y vuelvo a repetir, y la semilla es buena, porque es la palabra de Dios, es la verdad, es la vida. Pero la persona tiene que empezar a llevar un proceso para transformar su alma y convertirla en tierra correcta, adecuada, para que esa semilla empiece a florecer. ¿Y cuál es ese proceso? Así como cuando usted planta una, ¿qué les gusta? Pone una plantita ahí en una maceta y que le empieza a echar que la cascarita de huevo y que el fertilizante y que a regarla y ¿qué más le echan? Hasta un mejoral y una aspirina y cáscara de huevo y un Next para que no se va a resfriar y, o sea, digo, pues para los fríos, ¿no? Así tenemos que empezar a transformar nuestra tierra, nuestra alma. Tenemos que irla abonando, tenemos que hacerla cambiar, tenemos que llevar un proceso, y ese proceso es un proceso de cambio de nuestra alma. Y ese proceso de cambio se llama arrepentimiento. Eso es lo más hermoso que tenemos que saber del Evangelio, que el Señor entregó su vida por nosotros, su sangre. Y la palabra más importante de los evangelios se llama arrepentimiento. Porque eso es lo que nos hace llegar a la gracia de Dios. Pero si la gente sigue viviendo su vida como siempre lo ha hecho, eso quiere decir que no hubo arrepentimiento.
A lo mejor hubo algo emocional, que en ese momento lloré y recibí al Señor y ya. Pero no hay un cambio de vida. No hay una transformación. No ha llevado un proceso para ser buena tierra. Pero si la tierra no es buena, va a haber mucha gente que hoy va a escuchar este sermón y la próxima semana no se va a acordar del tema que hoy se llama la semilla. ¿O quién se acuerda del tema del miércoles pasado? Que levante la mano el que sí se acuerda. Bueno, yo sé que sí se acuerdan varios. ¿Por qué le estoy haciendo la pregunta? Porque le estoy recordando que esto es un aperitivo. Usted tiene que llegar a la casa y tiene que llegar a revisar las escrituras, tiene que leer, tiene que orar, tiene que buscar más allá. Es más, fíjese, se lo voy a decir así. No me crea nada de lo que yo le diga. Usted cada cosa que escuche de mí va a ir, revísela en las escrituras. Así lo tenemos que hacer con cada predicación que escuche en el YouTube, que escuche en los TikToks, que escuche en los Reels, donde quiera que usted lo vea. Verifíquelo. Órelo, pregúntele al Espíritu Santo. De hecho, mire, le voy a dar un tip y es algo que la pastora hace. Empiece a leer la escritura, pero léala en orden. Léala en orden. O sea, dedíquese, y le voy a recomendar algo, empiece por los salmos. Normalmente les recomiendo Juan, pero bueno, vamos ahora a decir los salmos. Empiece por los salmos. Pero hoy lea el Salmo 1. Y en el Salmo 1 pregúntese, ¿cómo vemos a Dios? ¿Quién es Dios ahí? Si Dios es nuestro Padre, si Dios es nuestro proveedor, si Dios es nuestro Salvador, si Dios es nuestro sanador, ¿quién es Dios ahí? ¿Quién es Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? O sea, ¿qué me está diciendo a mí con ese salmo? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está enseñando? ¿Sí? ¿Cómo puedo compartírselo a los demás? ¿Cómo puedo platicarles de ese salmo? O sea, hágalo como ejercicio, no porque lo tenga que hacer. Porque acuérdese que cuando nosotros aprendemos algo y lo estudiamos para podérselo presentar a alguien más, se le queda más grabado. Entonces, véalo de esa manera. Y luego, día 2, salmo número 2. O sea, no se brinque, no se adelante. El 1, 2, y ahí se va a aventar como medio año porque son 150 salmos. Ahora, se va a aventar más de 150 días porque el 119, usted sabe que está un poquito largo. Ajá, entonces son como 172, 73 días. 173 días. El Salmo 19 usted va a leer, el Salmo 19 viene fraccionado. Hágalo por fracción. Eso le va a dar los 173. Entonces, así hágalo de verdad. Se lo recomiendo, le invito, le exhorto, le va a ayudar. Pero de uno en uno, no se brinque, no se salte. Empiece mañana o si quiere empiece en enero, pero no lo deje de ahí guardado nada más. Y le digo porque así estamos con las dietas, no, pues ya de aquí a enero, ya van a empezar los tamales. Ya van a empezar las posadas. Entonces, empiécelo de esa manera. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que entrar en un proceso, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente porque estamos viviendo en arrepentimiento. Y cada vez que nos arrepentimos de algo diferente, nuestra vida va a ser cambiada, transformada y mejorada. A medida de que usted empiece a entrar en ese proceso de arrepentimiento, que yo sé que muchos ya lo hicieron o ya están ahí, en cuanto empiece a subir su nivel de relación con el Señor le va a revelar más de lo que usted tiene que entregar y cambiar. Haga la prueba, verá.
A veces le va a llegar un pensamiento que va a decir: Señor, ¿por qué voy a pedir perdón por derramamiento de sangre? Pues si no he matado a nadie. Pero a lo mejor el Señor le está recordando alguna iniquidad, o quiere quebrantar algo de sus antepasados o de sus abuelos, bisabuelos, qué sé yo. Pero a medida que usted lo haga y lo practique, va a empezar a recibir del Señor esos misterios. Así que hágalo de verdad, practíquelo. Y practique cada enseñanza, repásela de verdad. Ahí están en YouTube. Si le quedó duda de alguna, repásela. Y si tiene todavía dudas, pregúnteme, ¿verdad? Y la repasamos. Así que usted tiene que recordar que tenemos que ser buena tierra. Tenemos que ser buena tierra. Y hoy los voy a dejar ir temprano. A ver si nos vamos a los molletes. Mire, acabamos de leer en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y cuando una espada de doble filo entra, obviamente corta, obviamente va a romper, y obviamente tiene que romper a veces partes de nuestra alma para que la semilla que ya ha sido implantada en el espíritu pueda crecer y pueda desarrollarse. No sé si a usted le ha tocado hacer reparaciones en su casa. Es más, a veces hasta simplemente pintar un cuarto. ¿Sí le ha pasado? ¿O nomás a mí me pasa? Mire, dice la hermana Meli que yo soy muy limpio para trabajar. Pero de todas maneras, aunque usted sea muy limpio para trabajar, si usted va a hacer una remodelación, usted empieza haciendo primeramente un tiradero. Porque no falta que tiene que ensuciar aquí, y que va a pintar la pared, y que va a poner un hule, y que va a mover un mueble, y que va a aventar esto para acá, y va a aventar esto para allá, y que la lata de pintura, no se diga si va a hacer una ampliación, ya tumbó una pared, ya se le llenó todo de tierra. Es un tiradero. Déjeme le digo un secreto. Simplemente para sacar las cajas de Navidad, ya tenemos una semana con un relajo. Imagínese una remodelación. No, y mejor ni digo nada porque el que se lo va a poner a recoger soy yo. Entonces, cuando nosotros remodelamos una casa, primero se hace un tiradero, primero demolemos, primero tiramos, primero ensuciamos. Cuando querramos nosotros transformar nuestra vida, vamos a tener que quebrantar muchas cosas. Nos va a doler, que tal vez nos va a hacer pensar muchas cosas, que tal vez nos va a hacer a veces inclusive arrepentirnos, y ya empecé, pero ya tengo el tiradero, ni modo de regresarme. Ya está el hermano Juan echando la barda, ¿verdad? Ya, ¿cómo le hago? ¿Sí me estoy explicando? Nos va a doler y vamos a tener un verdadero tiradero. Pero va a llegar el momento en que cuando veamos esa obra terminada, que ya esté todo nuevamente limpio, que ya esté todo nuevamente recogido, que ya esté la remodelación lista, créame que vamos a estar muy tranquilos, muy satisfechos, muy contentos. Ahora sí vamos a hacer el pavo, porque ya vamos a estar en otra situación muy distinta. Cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida, que decidimos arrepentirnos, cambiar nuestras formas de ser, de vivir, de pensar, de hablar, al principio vamos a sentir un tiradero en nuestra alma, en nuestra vida. Pero va a llegar el tiempo, va a llegar el momento en que vamos a estar contentos de que ahora nuestra vida ha sido remodelada, ha sido cambiada, ha sido enchulada la máquina.
ya está tuneado el auto, ya está tuneada la casa, ya tiene lucecitas, ya está recién pintado. Ahora sí que vengan los mariachis. Mariachi alegre. Así que yo le invito a que trabajemos en que esa semilla que ya fue implantada en la vida de cada uno de nosotros siga creciendo, se siga desarrollando. En estas fechas decembrinas, en estas fechas de Navidad, es muy buen tiempo para hacer cambios, pero también es muy buen tiempo para empezar a hablarle a la gente acerca del verdadero motivo de la Navidad, acerca del verdadero motivo de decidir cambiar, de tener una vida diferente, de tener una vida cambiada, una vida dedicada al Señor, donde vamos a permitir que esa semilla que ya fue puesta en nosotros vaya desarrollando y dé el fruto suficiente para poder bendecir a más gente. Usted tiene que saber que cuando un árbol da fruto, el fruto no se lo come el mismo árbol. Cuando el árbol da fruto es para bendecir a otros que van a comer de ese fruto. Así que usted tiene que ser ese árbol que dé suficiente fruto para bendecir a todo Chihuahua, y que todo Chihuahua sea transformado y que todo Chihuahua sea alcanzado por Cristo por medio de usted. Así que póngase de pie, vamos a orar, porque yo sé que todos ustedes son buena tierra. ¿Y por qué lo sé? Porque ustedes no se quedaron con únicamente la enseñanza del domingo. Ustedes son como los discípulos que le dijeron al Señor: oye, ¿y esa parábola qué onda? También el miércoles voy a ir a ver qué más aprendo. Así que, ¿por qué cree que le digo que los de los miércoles van al cielo? Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esa semilla que has puesto en la vida de cada uno de nosotros. Danos la fortaleza, Señor, para poder seguir creciendo, para poder seguir transformando nuestra vida, nuestra alma, y poder ser esa buena tierra, para poder permitir que tu semilla crezca en cada uno de nosotros, que crezca de tal manera que empecemos a dar fruto y con ese fruto poder bendecir a más gente. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que así será, y te damos gracias por cada uno de tus hijos hoy aquí congregados. Los bendigo en tu nombre, porque son tuyos, son rebaño tuyo. Los bendigo en tu nombre y te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.